Buen día. Nosotros les vamos a hablar sobre la antigua Roma y su astronomía. La antigua Roma, cosmovisión, origen. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, los cuales de bebés fueron amamantados por la loba Luperca, también llamada Capitolina, y que tras crecer Rómulo mataría a Remo y tras esto fundaría la ciudad de Roma en el Monte Palatino en el año 753 a.C., convirtiéndose en su primer gobernante. Del lado derecho podemos ver una escultura representando esta tradición. Origen histórico. Podemos remontarnos a una explicación más aceptada del origen de Roma. Este fue asentamiento de varias tribus latinas, sabinas y etruscas, que se asentaron en las 7 colinas: Celio, Campidogio, Esquilino, Viminal, Quirinal, Palatina y Aventina, en la confluencia entre el río Tíber y la vía Salaria, a 28 kilómetros del mar Tirreno, dando como año de fundación, según varios historiadores, el 753 a.C. Aportaciones y cosmovisión. De Rerum Natura. El filósofo romano Lucrecio fue autor de la obra De Rerum Natura, en la que encontramos una concepción del universo muy cercana a la moderna, en algunos sentidos, y retrógrada en otros. Según Lucrecio, la materia estaba constituida por átomos y perecederos, que estos se encuentran en eternamente movimiento, se unen y se separan constantemente, formando y deshaciendo tierras y soles en una sucesión sin fin. Nuestro mundo es solo uno entre miles de mundos coexistentes. La Tierra fue creada por unión casual de innumerables átomos y no está lejano a su fin, cuando los átomos que la forman se desagreguen. Sin embargo, Lucrecio se negaba a aceptar la idea de que la Tierra fuera redonda. Cuando Lucrecio hablaba de mundos, se refería a sistemas semejantes al que creía al nuestro, una Tierra plana contenida en una esfera celeste. Pero indudablemente, a pesar de sus desaciertos, la visión cósmica de Lucrecio no deja de ser curiosamente profética. Entre una de sus aportaciones a la cosmovisión del mundo encontramos el nombre de los días y los meses, y el nombre de algunos astros. Como sabemos, el Imperio Romano, por su gran expansión, se convirtió en una amalgama de culturas, tradiciones y conocimientos de diferentes tribus y civilizaciones del Mediterráneo. Aunque teniendo gran influencia de las tribus etruscas, latinas y sobre todo con la conquista de Grecia, mucha influencia de las civilizaciones griegas, es debido a esto que podemos encontrar similitudes entre culturas, ya sea como las deidades entre griegos, etruscos y romanos. Es por ello que encontramos contrapartes romanas de dioses griegos y unos etruscos, o un lenguaje común como el latín, proveniente de tribus latinas. Del lado derecho podemos apreciar los principales dioses romanos. El nombre de los planetas. Algunos nombres de los astros se los debemos a los romanos, los cuales, al igual que otras civilizaciones, ya tenían conocimiento de algunos astros y estos a su vez decidieron nombrarlos con respecto a sus dioses, quedando así: Luna por la diosa Luna, Selene en la mitología griega, Marte por el dios de la guerra, Ares en la mitología griega, Mercurio por el dios mensajero, Hermes en la mitología griega, Júpiter por el dios supremo, Zeus en la mitología griega, Venus por la diosa del amor, Afrodita en la mitología griega, Saturno por el dios del tiempo, Cronos en la mitología griega, y el Sol como el astro más grande del firmamento. Nombre de los días. Podemos encontrarnos que los romanos en sus inicios usaban un calendario de 8 días, entre los cuales el último era el Nundinae, o día del mercado, el cual pasaría a copiarse a la semana de 7 días, como lo manejaban otras civilizaciones antiguas.
como los babilonios o los judíos. Constantino el Grande o Constantino I fue el que hizo la transición oficial de los días de la semana, nombrándolos con respecto a los astros que conocían hasta ese momento, en que hacían homenajes de sus dioses y a los astros, quedando de la siguiente manera: lunes, día de la luna; martes, día de Marte; miércoles, día de Mercurio; jueves, día de Júpiter; viernes, día de Venus; sábado, día de Saturno; domingo, día del Sol. El sábado en español fue adoptado por el día hebreo Sabbat, sustituyendo al romano. También el domingo, el cual pasó a ser día de Dios o dies Dominicus. Esto por influencias cristianas en el Imperio Romano, aunque se pueden observar mejor la similitud romana en el idioma inglés, siendo Saturday, así como otros días como Moon Day o Sunday. Calendario. El término calendario viene directo desde la antigua Roma, concretamente del término calendas, los cuales eran el primer día del mes en el calendario romano. Otros términos a destacar son las nonas e idus, los cuales eran los días 5 y 13, con excepción de marzo, mayo, julio y octubre, que eran los días 7 y 15 respectivamente. Primer calendario romano. Según la tradición romana, el primer calendario fue creado por Rómulo, fundador y primer emperador de Roma, el cual estableció un calendario de 10 meses lunares con un periodo de 298 días. Este calendario contaba con 10 meses, los cuales eran Martius, marzo, primer mes del año en honor a Marte, padre de los fundadores de Roma, que constaba de 31 días. Aprilis, abril, dedicado a Apru, Venus, diosa etrusca, que tuvo una gran influencia para la tradición romana. Otra hipótesis es que por apertura Aperidi de las Flores, este mes constaba de 29 días. Maius, mayo, en honor a Maya, diosa de la fertilidad, tenía 31 días. Junius, junio, dedicado a Juno, constaba de 29 días. Quintilis, julio, quinto mes, constaba de 31 días. Sextilis, agosto, séptimo mes, que constaba de 29 días. Septembris, septiembre, séptimo mes, 29 días. Octobris, octubre, octavo mes, 31 días. Novembris, noviembre, noveno mes, 29 días. Decembris, diciembre, décimo mes, 29 días. Como se puede observar en la imagen de la derecha, los primeros 4 meses eran referentes a algún dios, mientras que los siguientes eran de acuerdo a el orden en el que estaban. Calendario de 12 meses. El calendario de 12 meses se lo debemos principalmente al segundo emperador romano, Numa Pompilio, el cual durante el siglo VIII a.C. y siglo VII a.C. agregó 2 meses más al calendario para cuadrarlo con el año solar y que estos se ajustaran mejor a las estaciones, los cuales fueron Januarius, enero, en honor a Jano, de 29 días, y Febrarius, febrero, en honor a Februs o Plutón, de 27 días. Lo cual, con estos cambios en el calendario, pasó a tener 365 días en lugar de 295. Estos meses habían sido agregados al final del calendario, pero por cuestiones militares y principalmente por la revuelta hispana del 154 a.C., provocaron que estos hicieran ajustes en el calendario, moviendo estos 2 meses a principios de año, para que así los cónsules que fueran nombrados a principio de año tuvieran más tiempo para preparar las campañas militares en invierno, iniciándolas hasta marzo. Esto fue debido al movimiento de Quintilo Publio Nobilo, el cual fue un gobernante después de Numa Pompilio. Meses mercedonios o intercalares.
Como la reforma de Numa Pompilio aún no se había ajustado completamente al calendario de los 365 días del ciclo solar, se trató de proponer algunos meses llamados mercedonios o intercalares. Entre estas propuestas de los meses intercalares sobresale la de Tito Livio, el cual dividió el año en 12 meses, correspondientes a las revoluciones de la luna. Pero como la luna no completaba los 30 días de cada mes, y así había menos días en el año lunar que en los medidos en el curso del Sol, decidió intercalar meses, y dispuso que cada 20º año de los meses volvieran a coincidir con la posición del Sol, al empezar, quedando así completo un ciclo de repeticiones de 20 años. Ejemplificando esto, lo que quiso decir Tito Livio en su ciclo metónico, dice que para que el calendario lunar se ajustara perfectamente con el calendario solar, debíamos agregar meses en un periodo de 20 años, en los cuales serían en el año 2, el año 5, el año 8, el año 10, el año 13, el año 16 y el año 18, para que así, al terminar este ciclo de 20 años, el calendario volviera a cuadrar con la posición solar así como con la posición lunar. Podemos ver un ejemplo del ciclo metónico en la imagen de la derecha, en el cual vemos una representación de un ciclo de 20 meses correspondientes con el calendario lunar, y viendo así agregado otro mes en los días mencionados anteriormente para que éste se volviera a cuadrar con las estaciones lunares. El calendario juliano. Una gran aportación hacia el calendario fue debido al emperador Julio César, el cual, tras sus ambiciones perfeccionistas, dejó encargado al astrónomo griego Diosígenes que desarrollara un calendario con respecto al año solar, agregando días al calendario, siendo así que los meses impares pasaron a tener 30 días y los impares 31, con excepción de febrero, el cual mantuvo su número de 29 días. Además, cada 4 años se añadiría un día febrero para completar el déficit de 6 horas anuales en el calendario. En vez de añadir el día final de febrero, se intercalara un día entre el quinto y el sexto día antes de las calendas, o sea, entre los días que hoy son el 23 y 24 de febrero. Ese día adicional, pues, ha sido llamado bisextis días antes calendas martias, o sea, segundo día sexto antes de las calendas de marzo, lo que hizo que el año que contenía dicho número pasara a llamarse bisextus o bisiesto en tiempos modernos. Este día no fue agregado al final del mes debido a la fiesta de la Terminalia, y a lo de no llamarlo 23 se debe a que los romanos no contaban los días del mes del 1 al 31, sino que tomaban 3 fechas de referencia, las calendas, nonas e idus, para contar. Este día se tomaba como referencia, en este caso, el 1 de marzo, quedando así como bisextis días antes calendas marzo. Cambio de julio y agosto. Tras la muerte de Julio César y por iniciativa de Marco Antonio, el séptimo mes pasó a llamarse Julius o Julio, y tras esto Octavio Augusto, su sobrino y primer emperador de Roma, no quería ser menos y decidió llamar al octavo mes Augusto, y ser más par tenía 30 días, pero al no estar con inferioridad en Julio César, se le restó otro día a febrero y se le añadió ese al mes, así febrero quedando con 28 días y con 29 en los años bisiestos. Otro ejemplo de esto se puede observar que después de la muerte de Augustus, la mayoría de emperadores romanos quisieron seguir con esta tradición, encontrando así que varios emperadores después de ellos trataran de ponerle su nombre, como se puede encontrar con Tiberio y Septiembre o Livia Octubre, los cuales rechazaron el honor de llevar el nombre de su mes. Pero otros, al igual que Calígula, que trató de llamar a septiembre Germanicus, Nerón, que trató de llamar a abril Neronus, Claudius a junio o Germanicus a julio. Muchos como estos se pueden ver a lo largo de la historia, pero esta tradición no continuó solo con la excepción de Julio y Augustus, debido a que el cambio de los emperadores era muy corto, así que la gente decidía volver a nombrarlos como estaban tras la muerte del emperador, y no siguiendo con los cambios debido a que los emperadores posteriores también tratarían de cambiarlos, así solo quedando con la excepción Julio y Agosto. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta presentación y esperamos que tras la presentación hayamos podido
abarcar y ampliar un poco de su conocimiento acerca del Imperio Romano y su cosmovisión y astronomía.